Bienvenidos una vez más aquí dándole, y hoy estamos nuevamente con este par de locos. Mejor que digo. Ricky y Seba. ¿Qué pedo? Yo pensé que decís que par de locos. Bienvenidos. Par de locos, un par de locos. Sí, yo como que. Locos sí, locas no. O par de loques. Respeta. Respétame. Par de loques. Exacto. Por loques, exacto. Ella. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes unos videitos que ni Ricky ni Seba han visto. Este La episodio se dinámica llama es diferente. La dinámica Reaccionando a. Ah, exacto. Taratán. No, ¿saben cómo? Aquí reaccionando. Es lo que va a suceder. Aquí reaccionando. Aquí reaccionando. Marico, estás creativo. Huele a quemado. ¿Tú crees? Te fundiste. Me fundí, huevón. Mentira. Excelente idea. Esto es Aquí Reaccionando con Ricky y Seba. Sí, porque tú no vas a colocar los videos. Oye, también. Exacto. Yo he dicho algo. No, solo digo. Por si te sentías celoso, no te nombré. Aquí reaccionando con Ricky y Seba, bro. ¿A qué apagó esta verga hoy? Yo creo que. Yo creo que lo de la loca va para ese lado, huevón. No va, marico. Ok, Apagó esta verga aquí ya. ok. Son unos videos que vi recientemente en internet. Okay. Y es, coño, qué interesante esto. Me gustaría ver cómo reaccionan este par de locos a estos videos. A ver cuál es la opinión. Eso que están escuchando en el fondo es el gato. Pero no sabemos si se escuchan, se va a escuchar en los micrófonos, pero por lo menos aquí se escucha una gata loca Creo que la golpeando la puerta. Tuve la sensación como cuando las películas de terror, La el gato estaba ahí. Y la arrastraron. Sí, y dejó las marcas en la alfombra. Gracias por la ayuda. Quien sea que la haya agarrado. Sí, se la llevaron porque me trató con el... Sí, exacto. Bueno, vamos a arrancar con el primer video. Y este video está bien interesante. Vamos a ver. Vale. Córrelo, maestro. Así como decía antes. Córrelo, videotape. Córrelo, videotape. Más que lo logro lanzar. O como Estoy aprendiendo Yayo. cómo- estoy Pone aprendiendo- play. Estamos aprendiendo cómo se usa esto, ¿ok? Así que no salga por el bravo. Sí, tengan paciencia con el abuelo. También te quiero. ¿Padres de? Este video se llama Padres de Algodón. Generación de cristal o padres de algodón. Los padres de algodón están centrados en que sus hijos no se frustren, tengan todo lo que quieren, no hagan esfuerzos, no encuentren dificultades ni tengan que tolerar un no. No se enojen y no sufran, no viajen en transporte público y no caminen, no vean a familiares enfermos y no asistan a funerales ni entierros, no tengan obligaciones y que exijan sus derechos, que satisfagan sus deseos y manejen los tiempos de la familia y que decidan aún aquello para lo que no están preparados. Hijos de cristal que se desmotivan fácilmente, no tienen tolerancia a las frustraciones, quieren todo y lo quieren ya. No saben transitar procesos, no tienen recursos para vencer la dificultad ni superar los obstáculos, carecen de perseverancia, no están dispuestos al esfuerzo para obtener sus propios logros, no aceptan límites y creen tener derecho a todo, pero responsabilidad para nada. Son frágiles, la comodidad limita el desarrollo de su potencial, no tienen recursos para afrontar la vida adulta, se deprimen fácilmente, no encuentran sentido a la vida ni descubren su vocación. Esperan que todo lo hagan y lo resuelvan por ellos. Todo debe ser rápido, inmediato y gratificante. Necesitan estímulos constantes que los lleven al límite y no se sienten aptos para la vida. ¿Generación de cristal o padres de algodón? Hay algo que los padres necesitan empezar a cambiar ya. Y tal vez ahora lo veas más claramente. Comienza tú. Comienza todo, dice. Como cuando tocaba. Para ayudar la estocada. Como cuando tocaba exponer y no se sabía ni mierda. Exacto, comienza De lo que dice, de lo que dice este pana, que vieron, que coincide con lo que ustedes coinciden con esto, ¿le parece que está correcto? ¿Cuál es su opinión? Yo, a ver, lo que pasa es que déjame procesarlo, porque dice varias cosas que pueden tener como un sentido ambiguo, porque es como que él da como la situación de neutralidad,
o que los niños son delicaditos o que los papás están siendo muy suavecitos. Por eso me imagino la apología ¿Niños de cristal o padres de o algodón? padres de algodón. Creo que en vez de, porque, o sea, lo que yo Él interpreto no está lanzando todo hacia un sector, él está dando la opción de qué es lo que sucede, Ajá. o bien sea los niños o jóvenes o lo que sea, o bien sea los papás que están adoptando también y creando ese tipo de conductas. Es en que los me niños. parece, por primera vez me estoy dando, alguien plantea esta situación de una manera en la cual dejan de darle la culpa a la generación de cristal y resulta que él lo está diciendo, niños de cristal o padres de algodón. ¿De dónde ya estoy viene? entendiendo. ¿De dónde viene el O problema? sea, ¿de Por dónde eso viene está este diciendo- problema que él está mencionando? ¿Si viene de los padres de algodón o de los niños de cristal? No, literalmente lo que Pues dice por eso, que pero- son niños de cristal pero- o el problema pero son los termina- padres de algodón. pero el padre tu idea algo- porque papá les contó al video, digo, ¿no? ¿Qué? Los padres de algodón. No, los padres de algodón. Puras promesas. Al video, Ah, al video, les contó. al video. Ah, Mal ahora me pen. huele a quemamos Mal aquí, pen. weón. Mira, weón, es que yo no sé si la vaina, no sé si esa misma generación de cristal hace que los padres adopten esa conducta, porque no se puede ver al revés también. Precisamente O sea, creo de que que- por ahí de van que- los tiros. claro. El resultado, el resultado de estos niños de cristal es producida por los padres de algodón. Para allá voy yo. ¿Sí lo Bueno, ves? sí. Que todos se lo ponen fácil, tú no Tal permite cual. que hagan nada, tú solamente le dices, haz lo que tú necesites hacer cuando tú quieras hacerlo, como tú quieras hacerlo, no te jodas, haz lo que tú quieras. Entonces no hay un esfuerzo, no hay una lucha, no hay una regla donde te dice, como por ejemplo muchos de nosotros nos pasó que era que, coño, tienes que echarle bola para poder ganar las vainas. O sea, no te lo van a dar. Pero hay un dicho que dice, tiempos fáciles crean padres, ¿cómo es la vaina? Tiempos fáciles crean padres suaves. Después, tiempos difíciles crean padres más estrictos y por ende, entonces claro, padres estrictos crean hijos estrictos, esos hijos estrictos se convierten en padres suaves porque viene una generación suave, tienen hijos suaves y esos hijos suaves se van a eventualmente a convertir en padres duros. ¿Por qué? Porque la generación de cristal fue creada por los padres de algodón. ¿Quiénes son esos padres de algodón? Los que fueron criados por los baby boomers. Los baby boomers son los de la generación de los 50, 60 y 70, ¿no? O 40, 50 y 60, si no me equivoco. Y después vienen las otras generaciones, pero no nos vamos a meter en esa parte. El hecho es que nosotros que somos de la generación criados, bueno, tú no, pero nosotros que somos de una generación criados por baby boomers, tenemos otro enfoque hacia la vida, o al menos crecimos con una serie de cantidades de valores mucho más estrictos que de pronto el que fue criado por una generación un pelín más suave, no mucho, no como ahorita. Él no es generación de cristal porque él ya casi 30, pero él fue criado un poquito más suave que nosotros. Sin embargo, ya los padres que ahorita tienen 40, 50, que tienen hijos de entre 15 y 25, esa generación... Como hijos de millennials. Exactamente. Esa es la generación que vino a grosso modo así, suavecito, de cristal, así, súper vulnerable. ¿Por qué? Porque no aguantan críticas, no aguantan momentos difíciles de pelazón de bola, de pasar trabajo, de pasar hambre, no aguantan momentos de crítica, o sea, no aguantan críticas, no aguantan... Dígalo. ¿Quieres decir algo? No, te estaba escuchando. No, que, o sea, ¿y qué pasa? Que lo que va a suceder, lo que ha sucedido es que esa generación dura crió esta generación, la nuestra, y claro, obviamente nosotros fuimos criados muy duros y por ende podemos llegar a tender, podemos llegar a tender a suavizar nuestra crianza por miedo a no ser tan duro con nuestros hijos como fueron con nosotros. Creo que la regla que estabas mencionando hace un rato, Ricardo, creo que venía algo así.
puedo estar equivocado. Sí, pero no, una no, porque cosa yo la que tengo ahí decía, medio enredada. tiempos duros generan hombres duros. Generan padres duros. Padres duros generan hijos suaves. Exacto. ¿Ok? Hijos suaves generan tiempos duros. Exacto. ¿Me explico? Que es el momento que estamos viviendo ahorita. Y Estamos viviendo momentos duros. Y vuelven y se repite el ciclo. Y se repite el ciclo. Entonces yo pienso que la generación, por ejemplo, mis hijos y tus hijos van a crear una generación otra vez de gente dura. Es que ¿qué es lo que pasa? Cuando dicen, cuando los hijos son suaves, generan tiempos duros. Generan se tiempos repite duros y se el repite el ciclo. ciclo, exactamente. Mm, Entonces, sí, el problema está en eso, es que es una vaina cíclica y yo creo que es medio inevitable. Entonces yo antes le hacía como mucho la guerra, ¿no? Esta generación de cristal del coño, no se les puede decir nada, son todas unas evitas. Pero lamentablemente yo creo que es como tú dices, es cíclico y yo creo que es medio inevitable porque el boom de la bonanza, de todo o sea, la comodidad. De la comodidad entre la Segunda Guerra Mundial y los años 80, los años 90, chamo, todo el mundo feliz de la vida y después Sí, vino los tiempos difíciles. Tiempos más duros en 100 años. Tecnológicamente más favorables en toda la historia. Obviamente, la tecnología que tenemos hoy en día es una vaina loca, pero exponencialmente hablando, estamos en un punto donde tenemos todo para poder tener riquezas y comodidades para todo el planeta. Exacto. ¿Están de acuerdo con ese video? Hasta cierto punto, sí, obviamente tiene sus, como dice el Seba, tiene su ambigüedad y sus matices y su cuestión que se le puede dar la vuelta. Yo pienso que el análisis es justo y necesario. El análisis del video es justo y necesario y no tomárselo literal, porque mucha gente ve esa vaina, se lo toman literal y o se ofenden o van a defender esas generaciones. Por eso lo traje para poder Yo discutirlo. sí soy padre de algodón, dirán algunos. Otros dicen, no, yo no quiero ser padre de algodón y se arrechan con el video. Es que todo depende del contexto y de las experiencias vividas también, porque las normalmente toda la gente, o sea, uno no tiene que comer cuento de todo lo que ve en internet tampoco, así de manera directa. Porque yo veo un video y yo puedo venir aquí a decirte a ti que jurado, rejurado, porque recontrajurado que las cosas son así, porque es que vi un video, porque leí. Y no siempre es así. A mí me gusta siempre abrir debate y llegar como a cierta verdad de las cosas, ¿no? Como decir, ok, yo investigué un poquito más a fondo y hay varios medios, hay varias fuentes que confirman lo que estoy diciendo. Pero yo a veces me encuentro con este tipo de videos y su función prácticamente es dejar una reflexión muy pequeña en ti. Una reflexión que te hace pensar como de que porque pues es la finalidad, que te hace analizar como de que, ¿será que yo no soy padre todavía? Pero crecí en una familia y en un ambiente en donde nunca me faltó nada, pero tampoco fueron de algodón, o sea, tampoco fue 100% como... Sí, no te dejaban hacer lo que te daba la gana, Exacto. Ni te escudaron, ni te pusieron en una burbuja. Sí, o sea, tampoco. Pero te dejó algo positivo que te enseñó a luchar. Sí, yo te puedo decir una cosa, yo creo que la generación reciente de los pelados tipo 2003, 2004 para arriba, ahí sí he visto demasiado ese tipo de cosas reflejadas, de que o sea, de que digamos como que todo está de la mano, todo lo tienen, como que no tienen dificultades tan fuertes. Ojo, depende del contexto porque hay familias que les toca muy duro también y claro, no todos, pero lo que yo veo alrededor mío, por ejemplo, ya lo puedo hablar y llevarlo a título personal para que la gente entienda la ejemplificación que quiero hacer, he visto eso. Entonces, los papás han perdido, no sé si ustedes han tenido el típico caso de que siempre pasa con los hermanos, por ejemplo, al mayor o el primero le tiran durísimo. Durísimo. Y después pasa el del medio en caso sea 3 o el menor y tú dices, pero coño, ya me estarías tú encendiendo a puños si yo te hubiera dicho es tal cosa y la otra. Sí. Hay una cosa ahí que yo no he podido explicar aún. Es extraño porque los papás saben y como que enfrentar esa verdad y llevar a debate eso con los papás es difícil. Ellos no lo reconocen, marica. Ellos no lo reconocen. Hay una regla no lo reconocen. Hay una teoría que dice que los padres no saben ser padres hasta que son abuelos y los hijos no saben ser hijos hasta que son padres. Mierda. Entonces, está bueno eso. Es como una parte donde tú, usualmente con el primer hijo, estás
siendo muy estricto y Pues estás tratando de entender, pero ya con el segundo hijo está más para Y bola. es una cosa de experiencia porque tú dijiste, uy, yo con Sebastián, pues, fui, por ejemplo, en mi caso, fue muy duro, o yo fui muy dura en caso de mi mamá, o yo cometí esos errores, yo ya sé qué es lo que no tengo que hacer. Eso pues también puede ser una explicación si la tratamos de buscar con la vaina del segundo hijo. Pero cuando se pasa ya un límite ya muy extremo de ser demasiado permisivo o de no implantar cierto respeto, porque Exacto. yo he visto muchos videos también, porque internet trae mucha información de los peladitos cuando les falta el respeto a las mamás, Uy. les hacen escándalos, hasta les pegan y todo, o sea, ese tipo de cosas son como de que hasta allá no es sano ni es bueno. Entonces, yo digo, hay un análisis y hay unos aspectos de contexto del video que acabas de mostrar en que es de ambas partes, tanto hijos como padres, es buscar un equilibrio sano, pero yo creo que todos los comportamientos de los papás tienen que ir muy alineados con la realidad de la vida también. O sea, todo tiene que ser como realidad de la vida y yo siento que hay un problema muy fuerte en la crianza sin ser un papá, se los digo, y es en tratar de ocultar los aspectos crudos y fuertes de la vida, en vez de darles herramientas que los preparen para que los afronten de la mejor manera. Exacto. Pero no mentir ni tapar los ojos, porque el día que a mí me pasó también, un pelado o un joven se enfrente a la vida y no tenga las herramientas y se dé duro, es como de que a la primera persona que van a ver normalmente la gente tiende a echar culpa a las crianzas de inmediato, como de que no, eso fue que mi papá no me preparó, eso fue que mi papá no me dio, o eso fue una vaina así, ¿sabes? Una cosa que a mí me quería comentar rapidito antes de ver el próximo video, es que lo que tiene, el error que cometen, que me parece que están cometiendo mucho los padres hoy en día, es escudar a los niños por miedo a que ellos van a tener algún tipo de trauma que ellos creen tener o que tal vez sí tienen. El detalle es no hacerlo completamente diferente como lo hicieron tus padres. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy papá de 2 hijos varones, mi misión, lo que yo me propuse es no hacerlo idénticamente igual como lo hizo mi papá, pero sí aplicar las cosas que yo sé que sirvieron, a pesar de que otros padres desde afuera o personas desde afuera pudieran decir, oye, no, eso es demasiado, mucha firmeza, muy estricto. No, eso es importante. Lo que sí también es importante es que haya también comprensión, amor, comunicación, que de pronto a mí me hubiese gustado que hubiese un poco más, pero como habíamos comentado en otros episodios sobre los padres y los hijos, cómo eran los traumas que pudiéramos tener de crianza. El reparenting y eso. En el reparenting, exacto. Yo comentaba cuando hicimos en ese episodio de que lo importante no es culpar a tus padres, sino simplemente comprender y modificar, pero no eliminar. Claro, porque ellos hicieron lo mejor Mejorar, que hicieron lo mejor que podrían y nosotros también estamos haciendo lo mismo. Vamos a ver, este es muy parecido, pero él tiene unos punticos adicionales. Dale. Hijos débiles son el resultado de padres sin carácter. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Hoy tenemos una de las generaciones más débiles en toda la historia en términos de jóvenes y de niños. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a querer pedirlo todo sin que sus padres se los nieguen. Y aquí está el problema de los padres sin carácter. Un padre sin carácter no sabe decir no, no sabe poner límites, no sabe hablar de temas difíciles, no sabe restringir recursos, trata de una manera equivocada de al darlo todo, escucha, generar hijos no solo débiles, inútiles. Esto ya se fue la parte de inútiles, o sea. Ajá. Este es más radical. ¿Tú sí crees eso? ¿Que son inútiles? Permíteme comentar. Ajá. Rapidito, antes que se me olvide la idea. Yo pienso que hasta cierto punto tiene razón, pero no al 100%. Pero sí tiene razón que cuando un padre no aprende a decir que no, el problema es que uno no debe decir que no, porque la palabra no, más bien, o sea, es el efecto adverso. Más bien el niño va a querer hacer o querer más todavía, dependiendo de lo que sea, obviamente. La neurolingüística lo dice. Sin embargo, sí hay veces que sí hay que decir la palabra no, porque no hay otra manera de hacerlo.
pero si uno puede evitar decir la palabra no, chévere. Ahora, lo importante es que a qué se refiere él. No necesariamente decir no, o sea, literalmente, sino de una manera figurativa. Mira, cómprame eso. Lamentablemente, ahorita no hay dinero para eso. O lamentablemente, tus calificaciones no son suficientemente altas como para que te merezcas eso. Ay, que cómprame otro juego de PlayStation. Lamentablemente, no puedo comprarlo. Ahorita no se va a poder porque ya tienes muchos juegos. O sea, el problema es que los padres les da vaina decirles que no, negarles lo que a ellos sí les negaron. Eso es lo que yo siento que sucede, que les da miedo negar lo que a ellos les negaron. Yo pienso que obviamente un padre como guía y figura paterna de orientar, de guiar al hijo en un camino correcto. Y yo digo correcto porque todos nos equivocamos y tenemos errores, pero entre lo mejor posible una ética y unas cosas buenas de la vida, sino sobre todo con el valor más primordial y es no hacerle daño a nadie. Yo creo que eso está por encima de cualquier cosa. Considero que sí es necesario un control, pero un control con comunicación, no un control absorbente, posesivo y tóxico. ¿Por qué lo digo? Porque yo digo. Sí, ¿por qué lo digo? Porque el peor es que cuando el niño es el que pasa a manipular al papá o a controlar a los papás, es decir, los papás van a querer, no sé, lo puedo ejemplificar rápido, tener no sé, relaciones externas con gente de su círculo, amistades y demás. Los Entonces, abuelos, los típicos, no, nos vecinos. tenemos que ir porque mi hijo no me, o sea, no es que mi hijo no me deja porque, mejor dicho, controló la situación y mi hijo quiere irse para la casa, entonces nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque mi hijo quiere ir. Esas situaciones incómodas entre niños de, no sé, por ejemplo, 5, 6, 9 años, ¿me entiendes? Entonces, el problema es que los papás tienen un límite. Y eso indirectamente lleva a la violencia también. Te lo voy a decir porque hay papás que explotan, que ya no pueden más de todas las pataletas y de las cosas y su reacción no es muy agradable, que digamos, y termina siendo hasta más perjudicial porque se vuelven algo violento y algo más fuerte y puede, no sé, causarle daño al niño o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, desde mi punto de vista, para la propia salud mental del papá es mejor que esas situaciones sean controladas porque eso puede evocar una violencia futura que no le va a agradar a nadie, porque yo estoy seguro que un papá que eso ya aguante hasta el límite cuando se desate, por pura naturaleza va a ser muy agresivo y va a haber corrección física, ¿sí me entiendes? Sí, pero es que la represión en exceso y demasiada libertad, o sea, es que los dos extremos son malos. Sí, por eso, la razón por la que puse estos dos videos, y quería mostrarles los dos, fíjense que estamos hablando literalmente del mismo tema. Pero en el primer video que vieron, hay una reflexión tratando de entender de dónde viene el problema. Claro. ¿Me explico? Y después viene el otro y dice... En el otro video... La raíz del problema. Pero exacto, él trabaja simplemente disparando la culpa. Claro. Él, en un video, miras para adentro, en el otro video, miras para afuera. Exacto. De manera externa. Entonces, culpa, insulta, señalas, y en el otro estás hablando niños de cristal o padres de algodón. Coño, ¿seré yo el que estoy cagándola? ¿Entiendes? Yo creo que es un poquito más... Yo creo que padre de algodón, niño de cristal, los dos, o sea, cuando hay niños de cristal, los padres no es que son de algodón, pero tienen culpa. Pero lo llaman y si el padre es de algodón, es porque tal vez, bueno, su crianza, pero al mismo tiempo también por cómo son los hijos con ellos. ¿Cómo era la crianza en las épocas vainas y prehistóricas? Es que todo esto lo hemos creado, nuestra evolución y nuestra mente ha creado todos estos tipos de situaciones porque yo estoy seguro que en esas épocas que, bueno, no conozco mucho, no habían estas cosas como de que padres del algodón, o sea, esas vainas todas las hemos creado de tanta información que rodea nuestro mundo. Permíteme responder esa incógnita que tú te planteas, que te da así como curiosidad de cómo habrá sido. Yo te voy a decir exactamente, no a ciencia cierta, pero yo te voy a decir cómo creo yo que era. Las épocas anteriores había más disciplina sin violencia, había más valores sin obligar.
había más, más ética y más moral, porque era la norma. Yo pienso que gran parte de la razón por la cual la sociedad de hoy en día está así tan liberal y tan suave y tan de algodón y tan cristal y todo esto, es porque yo pienso que la misma tecnología y las mismas tendencias modernas han llevado a las familias a que todo sea cada vez más fácil y más accesible. Te doy un ejemplo. Pero te tengo una bombita ahorita. Te tengo un ejemplo perfecto. Una tribu africana. Ahorita, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, ¿tú crees que un niño de una tribu africana que no tiene nada tiene más valores y más ética que el niño que vive en la casa al lado, que no tiene todo, no es millonario, pero no le falta nada? No le falta comida, no le falta vestimenta, no le falta techo, no le falta nada de lo básico y hasta además tiene de sobra en comparación con ese niño de esa tribu de África. Tú estás teorizando por el factor de conexión a las comunicaciones, conexión a la información, conexión a la tecnología versus alguien que no la posee en lo absoluto. Exactamente. Y ese es el factor comparador que Richie está hablando. Es uno, por lo menos, el más tangible. Pero no es el único. Te tengo uno. No es el único, pero es el más tangible, que yo siento que es el más tangible. Te tengo uno. Porque conclusión, yo siento que una vida más simple, menos problemas. A lo mejor sí, pero en el núcleo familiar. A lo mejor sí, pero también viene algo por aquí. Fíjate esto. Religión. Las religiones habían sido una base muy importante en la conducta de la sociedad, ¿verdad? Las religiones se han venido agotando y ya estas nuevas generaciones tienden a ser o agnósticas o simplemente no creen en Dios, ateas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque han pasado tantas cosas que ya mucha gente ha dejado de creer en estas. Entonces, en el pasado, la responsabilidad de marcar los lineamientos de comportamiento, o sea, si está bien o está mal, era a través de Dios. Dios te va a castigar si lo haces mal, Dios te va a premiar si lo haces bien. Y eso marcaba la regla para todo el mundo. Pero no siempre fue así. Siempre fue por mucho. No siempre. Estamos hablando de los últimos 200 años, 300 años. Si estamos hablando, Ricardo, que cuando Jesús nace, hace 2000 atrás, ¿verdad? Estamos hablando que ya vino a luchar contra un sistema que estaba montado de dioses. Claro. Entonces esto no tiene 200 años. No, pero la parte pero la parte de que en la religión le meten miedo a la gente para que sean más creyentes y más devotas, es algo que creó a través de los años la Iglesia Católica. No necesariamente. No todas las otras religiones hacen eso. Muchas religiones aplican la misma. ¿Cuál? Nómbrame dos. Los musulmanes. Ellos lo aplican. Pero no todas las ramas del Islam. Pero lo aplican. El Islam lo aplica. En algunas ramas del Islam. Los judíos lo aplican. No. No. Si tú pecas, ¿qué vas a hacer? Es que, bueno, pero yo pienso que lo ven de una manera más como de causa y efecto. En el sentido de que si tú haces algo va a tener una consecuencia. Pero eso es lo que estoy hablando. Es que es lo que yo siempre he dicho. La sociedad se apoyaba en las religiones para manejar sus líneas de borde. Pero más que por miedo, que eso sí estamos claros que fue una tergiversación de las religiones a través de los años, aunque sean 1000 o 2000. Pero yo pienso que lo que también marcaba bastante la pauta en cuanto a los valores y los principios de las familias también era, indiferentemente si tenían miedo o no de que el castigo viniera, era la fe y la creencia en un Dios. Claro, pero ven acá. Háblame de la cultura occidental que nosotros vivimos y donde nosotros hemos vivido todo el tiempo. ¿Cómo se ha manejado aquí? A través del terrorismo. Se ha perdido la fe en todos los sentidos. No, claro, pero es porque... Y no es porque la gente ha dejado de creer, porque todavía la gente teme ir al infierno. Estamos hablando del infierno, no quieren ir al infierno. Claro. Mucha gente no, pero el tema es que han pasado tantas cosas a niveles de religiones que muchas personas han dejado de creer. No han dejado de creer en su Dios,
Han dejado de tener fe. En la iglesia, en sus En la iglesias, institución. en las instituciones. Porque tú le preguntas a mucha gente, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. pero no crees en la no creo en la iglesia, institución. no creo en la institución. representante, Es que justo lo que te decía, la culpa es de la institución. Eso es lo que estoy hablando yo. Es que la cuestión es que las religiones y las instituciones hacen cosas en nombre de alguien o en nombre del Dios. Y ahí es donde las cosas no creo que sean justificadas justas. o injustificadas. Claro, pero las cosas no son Ningún justas porque tipo yo de no acto puedo de venir violencia es justificado en nombre de Sí, ningún yo no nada. puedo venir acá a decirte, no, es que Dios me dijo que al que te dieran la jeta y te den la jeta, pero es que me dijo Dios. Y como todos creemos Dios, bueno, pues de es Dios. alguna u otra manera Entonces, me quiere agredir. Mi punto es, digamos, mi punto es en ese aspecto, las instituciones, yo también creo un poquito en la filosofía de lo que tú estás diciendo, las instituciones han utilizado en cierta forma y de mala manera la religión para muchas cosas, porque el poder que abarca y todas las vainas que tiene, pero ahí sí de pronto siento algo que tú dices y eso es verdad porque me ha pasado y es cuestión de que las familias no han aportado como esa cultura religiosa o esa cultura religiosa se ha perdido un poco porque el típico comportamiento de, no sé, la familia entera va a ir un domingo a misa, todos vamos a misa. Yo sé que habrá gente que lo hace aún, pero en menor medida, mucho menor medida. Sí, mejor cantidad. Ahora, yo le pregunto a mis tíos si era sagrado, ellos no. Los domingos Sagrado. Todos íbamos, era sagrado. Claro. Pero ahora te tengo una Tú le pregunta. preguntas a un niño ahorita, y si vas a pecar hoy, ¿qué vas a hacer con el infierno? ¿Qué infierno ni qué coño? Pero te pregunto yo una cosa. Y te van a decir, y peor, pues te dice, pero si ellos pecan, y hasta peor que yo. Es que justo iba a decir, hay un dato muy importante que indiferentemente de lo que la religión católica haya hecho para embarrarla, porque claramente lo hicieron. No solo la católica, más de una se han pisado. Varias. Es que sí, obviamente, estamos claros. Pero yo creo que tiene que haber, indiferentemente si es religión o no, tiene que haber un principio, una ética y una moral dentro del hogar. Porque la religión no tiene nada que ver con la ética y la moral. O sea, quiere decir que como ya no voy al infierno, ya dejé de creer, lo que estamos diciendo era que como dejé de creer en la iglesia católica y yo siento que el infierno no existe, yo ahora voy a hacer lo que me da la gana. Permíteme, lo que estoy hablando es, antes estamos hablando de cómo era antes y cómo era ahora. Sí, claro. Antes era mucho más fácil porque como había un core religioso muy fuerte, te apoyabas en ese core religioso para poder mantener el control de la vaina. Yo no estoy de acuerdo que era el 100%. Pero te ayudaba mucho. Pero yo pienso de que ese core value que estaba en cada casa no era, algunas sí que eran muy, para las familias que eran súper fanáticas. Pronto la vaina del fanatismo. Déjame terminar el punto. Si la familia era fanática, el core value es, tienes que vivir con miedo y si la cagas vas a ir al infierno. Y eso pasaba mucho con ramas, en este caso me estoy acordando de ramas del catolicismo que después empezaron los mormones o inclusive los mismos cristianos que tienen un cierto miedo a no adorar a la palabra de Jesús. Cuando realmente no debería ser así. No siento que no es así. No debería ser así. En muchas casas, durante miles de años ha existido valores de ética y moral y de principios de valor, que no necesariamente estaban vinculados al miedo que podía haber creado esa religión que ellos seguían. Un poco sí, obviamente, tú como le enseñas a un niño la manera más fácil, le metes miedo. Si haces esto, mira, aquí están los 10. No estoy hablando solamente, Ricky, no estoy hablando solamente del mío, estoy hablando de las escucha. Ana, vamos a analizar un poquito para atrás, para que podamos ver de dónde viene para que podamos ver dónde viene. Las bases de nuestra cultura son literalmente religiosas y no podemos dejar de verlo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles aquí, llegaron con la Biblia en la mano, y a matar diciendo que aquí todo el mundo tiene que aprender a seguir los caminos de la Biblia. Si te dicen cómo puedes definir lo bueno y lo malo, fácil, a través de los 10 mandamientos. Sí. Ya, mientras que tú cumplas esa vaina, está listo. Si tú pecaste, coño, ve y te confiesas, ¿ok? Y después te comes tu vaina. Ajá, y los que no seguían una religión, ¿cómo hacían? Es lo que te estoy diciendo. Pero en general, el mundo
occidental era religioso. Totalmente. Y era mandatoriamente religioso. Por eso fue que mataron tanta gente aquí, porque no quería ser católica, sobre todo en México y en países donde tenían su cultura mesoamericana y muy fuerte. Nativa. Los que no se adaptaron no se los llevaron. Entonces, te montaron por la regla, te montaron en la línea y eso favoreció eventualmente a crear una base cultural religiosa donde podías mover una sociedad. Pero más que cuando como... Eso, dale. Cuando eso comienza a caer, la gente se empieza a abrir los ojos y se da cuenta de que pueden vivir sin esa base y empiezan a abrirse a otras cosas. Pero eso es una línea muy delgada donde abrirse a muchas cosas, a hacer lo que te da la gana. ¿Me entiendes? Una cosa es expandir tu mente en el sentido de poder querer descubrir otras culturas, otras religiones, otras prácticas espirituales que te van a dar una cantidad de set de valores y de ética y de moral, que es con lo que uno tiene que regirse para vivir en la vida de una manera correctamente. Pero el problema está en que cuando se pierden los valores religiosos, también se pierden los valores espirituales y también se pierden los de la ética y de la moral. No en todos los casos, pero en muchos casos pasó eso. Por ahí es donde dejas de creer en la religión que tu familia creyó durante miles de años, cientos de años, varias generaciones, lo que quise decir. Entonces, como ya yo no creo en esa vaina, yo voy a hacer lo que me da la gana y como el infierno no existe, no creo que hay ningún tipo de consecuencia. Cuando los padres, no voy a hablar de cómo fue, pero voy a hablar cómo debió haber sido, los padres dicen, ¿no quieres creer más en la religión católica? Fantástico, pero este es el set de reglas de ética y de moral, como debe ser las cosas de manera correcta. Así deben ser, por simple sano juicio, por simple... Claro, lo que pasa, y ahí es donde viene este tema, que ahorita estamos pasando por una transición donde se rompió completamente ese correligioso. Totalmente. Y estamos volviendo, de por sí, muchos de estos maestros que estamos desarrollándose por todos lados, entre yogis y otras cosas. Sí, pseudogurús y gurús, están favoreciendo el desarrollo del yo individual, del yo espiritual. ¿Por qué? Porque ya no estás atachado a un Dios, ya no estás atachado a una religión, comienza a desarrollar una espiritualidad. Y en esa espiritualidad, tú empiezas a crecer de manera individual. Y no te tienes que llevar por muchas cosas. Simplemente te tienes que llevar por una serie de reglas a nivel espiritual donde tú dices, mientras que no jodo a nadie, voy bien, mientras que hago esto y esto. Sí. Empiezas a yo pienso que mucha gente se está dando la oportunidad gracias a esos nuevos gurúes y nuevos líderes espirituales. Yo pienso que mucha gente se está abriendo a la posibilidad de un crecimiento espiritual. Más igualmente sigo insistiendo de que la sociedad te va a llevar a tener pereza espiritual y la gente nunca, o al menos no nunca, discúlpame, se les va a hacer más difícil practicar esa espiritualidad de una manera un poco más estricta. Sin embargo, me parece que sí se están dando como la oportunidad de descubrir cosas nuevas a nivel espiritual y eso le da un buen crecimiento y al mismo tiempo, regresando al tema principal, les dan la posibilidad de tener, de explorar nuevos set de valores y de principios que le puedan transmitir a sus hijos y tal vez se pueda salvar la humanidad. Interesante Sí, su opinión. Esto está interesante que se pueda. No jodas, mano, tomen agüita, güey. Nos fumamos una lupe, como dicen. Tomen agüita. Yo creo que estamos suficientemente... Iba a mostrar un video más, pero creo que se nos acaba el tiempo. Para la siguiente. Si les ha gustado este episodio, si tienen algo que comentar, coméntenlo. Esto está aquí abierto al debate de todos. O sea, déjenos saber exactamente qué opinan. Por favor, ¿qué opinan de los videos? Vamos a estar teniendo este tipo de contenido también. Nos ven interesante. La próxima transmisión hay unos guantecitos de boxeo. Vamos a tener... Es que no, estos debates son muy buenos. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué. Porque hay gente, porque hay personas que van a decir, oye, me encanta la opinión de Seba, me gusta cómo piensa Clever, me gusta lo que dijo Ricardo. O sea,
Cada quien Esa es la maneja- idea, marica, que mira, cada, que cada siempre- persona se identifique siempre- un poco con las ideas y que comenten. Siempre que hablamos, se habla de religión o de cosas que son tan abiertas y tienen muchas interpretaciones, nada es la verdad absoluta, porque es que esa es la cuestión, nada es la verdad absoluta porque todo tiene fundamentos y todo tiene argumentos, pero no es la verdad absoluta de lo que todos deberían creer, porque cada quien tiene ramas, cada cosa viene soportada por historia, cada cosa viene soportada por unos representantes, cada cosa viene soportada por unos términos, unos valores, unos principios. Entonces, no, nada es la verdad porque realmente la verdad es un Nada conjunto, es absoluto. nada es absoluto y la verdad es un conjunto de muchas cosas que complementan ese concepto, muchas cosas. Sí, lo Lo malo importante es es que, que podamos- y- lo malo es que y- esa, y la lo único vaina malo es que esa flexibilidad le da oportunidad a la gente de decir, bueno, entonces puedo ser flexible en algunos aspectos, y ahí es donde yo me tranco un poquito y digo, hay ciertos aspectos que uno puede ser muy flexible y hay ciertos aspectos que uno tiene que ser muy, muy inflexible, claro, pero entonces, y súper correcto y súper derechito en ciertas cosas puntuales. Después en otro es que episodio vamos a hay comentarlo. cosas, mira, por eso yo diferencio las cosas de la religión y las cosas que la sociedad estableció para tener una vida en convivencia y en paz pacífica. O sea, la vida que uno, o sea, las leyes y las reglas sociales, independientemente vengan ligadas de religión o no, que permiten que la comunidad viva bien, viva en paz y viva pacíficamente y que todo funcione de una manera adecuada, son cosas que no se pueden evadir. O sea, son cosas que ya te lo proporciona la religión, te lo proporciona la política, te lo proporcionan los gobiernos, lo que sea. Hay una cosa que todos debemos seguir y es una cosa que ya la sociedad vive así, marica. Y sin esos lineamientos y sin esos pilares, pues la vaina se pone peluda. Es como, bueno, o sea... ¿Quieres escuchar algo irónico? Ajá. Así como para cerrar rapidito, por lo menos yo. Mm. Que escuché que la palabra religión viene del latín religare, que significa unir o ligar o unificar. Entonces, originalmente, la palabra religión significaba eso, de querer unir de alguna manera diferentes aspectos, tanto de nosotros como de la sociedad. Y ahora hoy en día, la irónico es que ahora es lo opuesto, porque cada vez las religiones separan más, no solo porque hay distintas religiones, sino porque cada vez algunas religiones la embarran más y la gente cada vez más decepcionada y más desconectadas de su núcleo espiritual y religioso en el que la sociedad estaban participando, en la sociedad, en la comunidad, eso es lo que la palabra que estaba buscando, y aparte desconectados de ellos mismos. Y yo siempre digo, todo, porque en ese aspecto también el ser humano es ser libre también en esos aspectos de poder creer en lo que uno quiere y lo que todo, ¿sabes? Claro. Pero yo sí soy enfático en que todo tiene que hacerse con respeto. 100%. Con respeto, con 100%, empatía, y si tienen esos dos fundamentos y muchas otras cosas más que evocan a llegar al concepto original de que todo se une, es lo importante. ¿Sí me entiendes? Es un excelente mensaje para la gente ¿Qué vas a de decir? despedida, mi brother. Un datico que le voy a tirar. El ser humano despidiendo. Sí, pero Corte. Y con esto me despido, pues. La capacidad del humano de socializar es limitada. Si no me equivoco, creo que tenemos una capacidad de poder socializar con 125 personas máximo. ¿Y cómo en Facebook tenemos tantos seguidores? Pero no, sorry. Pero tú hablas de tu núcleo te sientes tan malo. cercano. No, te entiendo. Tu capacidad social entiendo, máxima está alrededor de 125. Voy a buscar el número para colocarlo. Bueno, pero O sea, lo que tú dices por ahí. es la capacidad que tú tienes de... Psicológicamente hablando. Sí, maneja con tu mente. Okay. A mí, poder Exacto, mantener nunca una De podría- conversación, conocer, de interactuar, mantener mantener una memorias, conexión, todo conectar. eso. de las 125 personas así que tú recuerdas con Ok. cariño. ¿cómo haces tú como persona para incrementar ese número? Si tú nada más tienes una capacidad, ¿Incrementas tu bondad y tu empatía? no. No puedes. Ok. Tu cerebro no va para más. Ok. O sea, ya está hablando de cosas fisiológicas que tu cuerpo Pero esto ya es Hasta llegaste. Esto es real. Esto es científico, sí, es fisiológico. la capacidad social de un ser humano. Ok, ¿y cómo haces? Tienes que crear una historia. Una historia. Ajá. Tienes que crear una historia. Y a través de esa historia, crear acuerdo con otras personas para seguir esa historia. Cuando tú creas un punto de acuerdo a través de una historia, tú puedes unir más gente.
alrededor. Y es por eso que nacen religiones, y es por eso que tanta gente se une a través de un equipo de fútbol, porque tienen una historia y un acuerdo en conjunto. Y es por eso que cuando tú tienes una idea en una compañía, todo el mundo se une a través de esa idea y puedes unir más gente. Listo. Ya tenemos el próximo episodio, señores. Ya lo saben, ya lo escucharon. Este va a ser el tema del próximo episodio o algo Como relacionado a eso. Sociológicamente hablando, espiritual, religioso y psicológico. ¿Cómo podemos unir más gente? Bueno, si les gustó, por favor, síganos en las redes sociales. Pueden ver pequeños clips de nuestros videos. También estamos en Facebook, en TikTok y en Twitter, por supuesto. Y como siempre, síganos y vayan a ver nuestros contenidos, nuestros episodios en las plataformas audiovisuales más conocidas y más importantes del Internet, en especial Spotify y YouTube. Denle a la campanita y suscríbanse en YouTube para que reciban esa notificación. Y por supuesto, denos 5 estrellitas. A 5 estrellitas. En Spotify. Porque estoy seguro que les gustó. Se viene la velada del año 4, muchachos. Se viene la velada. Bueno, ya después explicamos. Puro debate con cariño, porque somos los mejores de los panas. Así que aquí vamos a seguir Y es la manera de conversando, debatiendo, y queremos escuchar sus comentarios. Por favor, dejen sus comentarios más abajo. Vamos a estar poniendo enlaces y clips de los videos, los clips de los videos que vimos y enlaces a otros videos interesantes y a otro tipo de información que sea relevante. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Bye. Bye.